Eh, objetivos de esta clase: extraer información explícita, interpretar y relacionar información presente en distintos tipos de texto de manera implícita y realizar inferencias a partir de la información de un texto. Ya, ¿qué es lo explícito? Lo explícito es lo que está en el texto mismo, evidente. Lo explícito es lo que yo puedo tocar, ver, subrayar acá con el lápiz o tomar un destacador, un lápiz cualquiera de colores y voy ahí y subrayo, destaco. Eso es lo explícito, lo que está evidente, lo que yo puedo ver. Lo implícito van a ser las conclusiones que yo saque a partir del texto. Estamos hablando de los conceptos explícito e implícito sobre la base de lo que es comprensión de lectura. Entonces, tenemos acá la información explícita del texto y yo a partir de esta información explícita, tangible que está acá, que tangible es que se puede tocar, saco conclusiones, deduzco cosas que están implícitas. Lo implícito es lo que no se ve, son las interpretaciones, son las conclusiones que yo le puedo dar al texto. Entonces, eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, extraer información explícita, eso ya viene siendo la primera habilidad de comprensión de lectura, donde yo tengo que reconocer, identificar lo que está explícito en el texto y después de eso sacar conclusiones de manera implícita y después ahí es cuando yo saco inferencias. ¿Qué es una inferencia? Bueno, una inferencia es derivar información implícita desde la información explícita. Eso es una inferencia. Es una conclusión lógica que yo saco a partir del texto. Yo tengo que sacar la inferencia a partir del texto, no de otra cosa. Y como me pueden preguntar las inferencias de diversas formas, me pueden preguntar del texto podemos inferir, del texto podemos colegir, en una de esas nos pueden preguntar así, no puede ser que ustedes queden así como, pero ¿y qué es colegir? Pues colegir es colegir es un sinónimo de inferir. Entonces, y me pueden preguntar, ¿del texto podemos derivar? ¿Y qué voy a derivar? ¿Una ecuación diferencial? No, estamos en lenguaje, entonces derivar es sacar conclusiones a partir del texto. Entonces me pueden preguntar que si del texto podemos inferir, podemos concluir algo, o el texto da a entender cierta cosa, o del texto se desprende tal idea, o del texto se deduce, o colegir, que es un sinónimo de inferir, lo pueden preguntar así también, o derivar. Entonces pueden preguntar la inferencia de distintas formas en las pruebas. Entonces lo importante es que ustedes sepan que esas son las formas de preguntar ahí cómo se infiere, ¿ya? Esto vendría siendo una habilidad ya en el segundo nivel. El primer nivel es cuando yo leo superficialmente el texto y rastreo la información textual explícita. Y después de eso subimos a este segundo nivel donde empiezo a sacar conclusiones a partir de esta información explícita. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos este texto y vamos a tener una cierta información explícita acá evidente para todos nosotros. Entonces, es aquella información que puedo obtener directamente del texto que está escrita. Eso es. Entonces tenemos el texto. Tenemos acá, la niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. Entonces, la niña lloraba porque su muñeca se rompió, esa muñeca se la regaló su abuelita, su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿qué hacía la niña? Lloraba. Lloraba. Ya, la niña lloraba. Entonces, eso sería lo explícito. ¿Por qué lloraba la niña? Porque su muñeca estaba rota. Ya. La niña apreciaba la muñeca. Sí, correcto. Sí, Exacto. ¿Y por qué apreciaba la muñeca? Porque se porque la se la regaló su abuela. abuelita. Entonces, si se la regaló su abuelita, ¿podemos inferir que la muñeca tiene un valor sentimental para ella? Sí. Exactamente. Sí.
eso también lo podríamos inferir a partir de que la mamá le regaló una muñeca nueva, pero ella no quería la muñeca nueva. ¿Por qué? Porque quería la que tenía la abuela, la que le había regalado la abuela. Porque la otra se la había regalado a su abuelita. Entonces, por más que fuera una muñeca nueva, no era la que le había regalado su abuelita. Entonces, ahí tenemos la información implícita que podemos extraer. Explícito, ¿qué hacía la niña? La niña lloraba. Entonces, si nos devolvemos al texto, ahí la niña lloraba. ¿Por qué lloraba la niña? La niña lloraba porque se rompió su muñeca. Entonces, la información explícita es la que se encuentra en el texto. Es esa información que está ahí en el texto que yo puedo subrayar, que puedo poner ahí, destacar. Eso es la información explícita, evidente. Lo explícito es lo evidente, es lo que se ve, lo que está ahí patente. Y lo implícito son las conclusiones que yo tengo que sacar, las interpretaciones, las deducciones que yo voy a sacar. Entonces, pasamos acá, vamos acá. Información explícita. Entonces, pasamos acá a la información implícita. Entonces, tenemos información implícita. ¿Cuál es el estado de ánimo de la niña? Entonces, está triste. ¿Cómo se puede saber? Porque la niña está llorando. Pero dice en el texto, ¿la niña está triste? Entonces nos devolvemos al texto. ¿Dice explícitamente la niña está triste? No. No dice en ninguna parte que esté triste, pero podemos inferir que está triste. Pero vamos a llorar feliz. Claro, entonces en ninguna parte del texto dice que esté triste, pero sí podemos inferir que esté triste. ¿Por qué lo sabemos? Porque la niña está llorando. Entonces, por eso podemos saberlo. ¿Por qué no quiere otra muñeca? Porque su muñeca era especial. ¿Y por qué era especial? Porque se la regaló su abuela. Entonces no es lo mismo. O sea, llega la mamá con otra muñeca, una muñeca nueva, pero ella la rechaza porque no es la misma muñeca la que le regaló su abuela. Entonces la que le regaló su abuela era una muñeca especial. Tenía un sentido ahí, tenía un valor sentimental para la niña. Y la niña estaba triste. Entonces podemos decir, la niña estaba triste, tenía un valor, la muñeca tenía un valor sentimental para ella, era importante, pero eso nunca aparece, si se fijan acá, eso no aparece en el texto. No dice acá que ella estaba triste, no dice, no dice el hecho de que se la haya regalado a su abuelita significaba mucho para ella porque ella quería mucho a su abuelita. No, no dice eso en ninguna parte. Entonces, esas son cosas que podemos inferir. Entonces, esa es la información implícita, las conclusiones que podemos sacar. Entonces, ahí la información implícita, el autor no comunica estas ideas de manera directa, no va a estar acá en el texto, así no lo va a decir. El texto no tiene la información así como directa, hay pistas para encontrarla. Entonces, ¿cómo puedo inferir yo correctamente? ¿Cómo me ha resultado a mí? Porque yo también hago guías acá, porque si no, ¿cómo se las enseño a mis alumnos? Entonces, una de las cosas que a mí me ha servido mucho para contestar bien una prueba, y me refiero con los ensayos para la prueba de transición y las pruebas en general, es que cuando estoy acá frente a este texto y me hacen una pregunta ahí de inferencias, bueno, de partida, una de las cosas que yo hago son, para comprender mejor el texto, suelo destacar lo importante, suelo escribir también al lado las ideas principales de cada párrafo y luego reviso las alternativas y también reviso las buenas y las malas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? En la práctica, una pregunta que me ha servido muchísimo es, en el momento en que estoy ahí contestando, rellenando ahí las alternativas, viendo cuál es la alternativa correcta, cuál es la que no, me pregunto, ¿tengo suficientes datos para afirmar que es la A? Por ejemplo, para afirmar que es la A y que no es ninguna otra alternativa. Tengo suficiente información, el texto me entrega información suficiente como para decir que es esta alternativa fehacientemente, con certeza absoluta. Yo puedo decir, es la A y es la A porque acá en el texto yo puedo sacar esta conclusión.
o no hay suficiente información en el texto, falta algo que me diga el texto como para decir, ya, que quizás no puede ser la, quizás puede ser, no sé, pues hay más información que me apoya la idea de la B. Entonces, una de las cosas que pueden hacer que sirve mucho, que le ha servido a muchos de mis alumnos, es hacerse esa pregunta en el momento de la prueba. ¿Tengo suficientes datos para afirmar que es esta alternativa y no otra? Entonces, esa es la primera cosa para inferir bien. En el momento de la prueba, hacerse esa pregunta. Ha sido muy útil, ahí comprobado por mis alumnos que les fue muy bien, gracias a Dios ahí, altadita. Les fue muy bien este año en la prueba. Con bien me refiero a que mis alumnos han sacado 700, más de 700, 800 puntos en la prueba de transición. Entonces, eso. Así que comprobado, esa pregunta sirve. Así que utilícenla, guárdenla ahí en su mente porque sirve para muchas pruebas. Es eso. Tengo suficientes datos para afirmar esto. A mí me ha servido para contestar bien y a ustedes también les va a servir para contestar bien. Entonces, esa es la primera pregunta para inferir bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer para inferir correctamente? Fijarme en una marca textual. ¿Qué es una marca textual? En realidad tengo que fijarme si hay al menos una palabra que yo pueda destacar así con el lápiz, al menos una palabra que yo pueda destacar que me sirva para sacar esa conclusión. Tiene que haber siempre al menos una palabra. Ojo, la palabra no va a ser textual, no va a ser lo mismo que la alternativa que la pregunta, porque es una pregunta de inferencia. O sea, no dice ahí explícito la niña está llorando, no. O sea, perdón, la niña está triste, dice que está llorando. Entonces, no dice ahí, yo, ¿qué es lo que marco? En ese caso, subrayo. Entonces, voy al texto y subrayo esto. La niña lloraba. Y por esta palabra, por este verbo, pretérito imperfecto, tercera persona singular, modo indicativo, ya, la niña lloraba, por esta palabrita, por este verbo, yo puedo decir la niña está triste. Entonces, esta es la marca textual, esto es lo que me sirve a mí para sacar la conclusión correcta, para inferir correctamente que ella estaba triste porque estaba llorando. Después tengo acá que se la regaló su abuelita y que la niña no quiso la muñeca nueva, solo quería la muñeca rota. Entonces acá tengo dos partes en el texto que me apoyan la idea de que el hecho de que su abuelita le haya regalado esa muñeca le da un valor sentimental a la muñeca y por eso la niña aprecia esa muñeca. Entonces ahí está en el texto. O sea, esas son partes del texto por las que puedo sacar esa conclusión. Pero si se fijan, nunca dice explícitamente la niña estaba triste, ni que tenía un valor, la muñeca tiene un valor sentimental, no lo dice en el texto. Es la conclusión lógica que sacamos a partir del texto. Entonces, primera cosa que podemos hacer para contestar bien, tengo suficientes datos para afirmar que es esta alternativa y no la otra. Segunda cosa, tiene que haber al menos una palabra, una sola palabra que yo pueda ahí subrayar en el texto ahí con el lápiz y decir, ya, por esta palabra yo saco esta conclusión. Tercera cosa que podemos hacer para inferir correctamente. Para inferir correctamente lo que podemos hacer es distinguir la inferencia de la suposición. ¿Cómo voy a distinguir la inferencia de la suposición? La inferencia es una conclusión lógica, la información implícita y la deducción, la conclusión que yo saco a partir del texto. La suposición son las interpretaciones, las cosas que yo creo que podrían ser. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso en el momento de una prueba? Cuando uno está haciendo la prueba y piensa, ya, está ahí entre esa alternativa o está pensando, ya, ¿cómo puedo interpretar esto? ¿Qué es lo que puedo inferir? Digamos, usted piensa, ya, puedo inferir una cosa. Sí, sí, hay una inferencia. Puede sacar una segunda interpretación. Ya, sí, más o menos. Una tercera, si puede sacar una tercera interpretación, ahí tiene que empezar a aprender su señal de alarma, porque si puede sacar ya una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima, si pueden ser muchas interpretaciones, si yo puedo deducir muchas cosas, estoy empezando a suponer, a sobreinferir. Entonces, si pueden ser muchas cosas, no es ninguna. Entonces, si pueden ser, es que podría ser esto, que podría ser lo otro, es que podría ser que no sé, la niña estaba enojada y lloraba de rabia. O podría ser que, no sé, otro tipo de cosas. Si pueden ser muchas cosas, no es ninguna.
Con esto les voy a dar otro ejemplo para inferir bien. En este ejemplo, el texto, bueno, se los digo yo, y es un texto súper corto. Y es esta situación, ¿ya? Hay una sala, y en esa sala está Pedrito y Juanito. En esa sala está Pedrito y Juanito. Ya. Y Juanito está así. Juanito está así, tiritando. Se está sobando los brazos. Y Juanito está tiritando, se soba los brazos y le dice a Pedrito, Pedrito, ya que te paraste, ¿puedes cerrar la ventana y pasarme la chaqueta? Fin del texto. Eso es todo el texto. ¿Tiene Eso es frío? todo el texto. Inferencia posible, Juanito tiene frío. Tiene frío. Juanito tiene frío, efectivamente. Esa es la inferencia posible. Pregunta, ¿es invierno? No sabemos. No sabemos. No sé. La ¿Hace sala frío porque es invierno? 21 de septiembre de Sí. primavera. Si hace frío es porque es invierno. Nunca ha hecho frío en verano. Nunca. Nunca llovió en verano. Sí, sí ha llovido en Sí, sí ha verano. llovido. Ha hecho frío en verano igual. Se ha llovido en verano. Pero ¿y si es verano? Pero no es Y- común. A ver, ¿es invierno o no es invierno? Ya, Juanito tiene frío, eso sí ya lo sabemos, pero ¿es invierno o no es invierno? Podría ser que, pucha, que es invierno y por eso Juanito tiene frío, o es otoño también, O llegó podría temprano ser en la invierno, mañana y hace frío. o llegó temprano en la mañana y hace frío, o es Exacto. verano y fue a una piscina. Y Le dio se hipotermia. salió de sí, pues es verano, se fue a una piscina, se salió de la piscina, se puso a la sombra, entró a la sala y le bajó y le dio frío, porque eso también puede pasar en pleno verano. Entonces, o era temprano en la mañana, o era muy, muy tarde en la noche. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Esas son las suposiciones, esas son las sobreinferencias, ¿ya? Eso es con lo que tienen que tener cuidado, eso es lo que no puede pasar. Si puede ser invierno, entonces, si puede ser invierno, si puede ser otoño, si puede ser verano, si puede ser muy temprano, si puede ser que se metió en una piscina y se salió y por eso le dio frío, si puede ser que esté lloviendo en verano, o si pueden ser muchas cosas, no es ninguna. Eso ya es una sobreinferencia. ¿Quién tiene micrófono? Sí, se escucha mucho voces. Sí, estoy escuchando mucho ruido. Entonces, Algo está haciendo interferencia. ¿será El eso? frío está haciendo interferencia. Entonces, pregunta, ¿hace frío en la sala? Sí, hace frío. ¿Hace frío en la sala? Sí, porque él está. Depende, si es sala de campo, no hay mucha calefacción. Esa es una buena respuesta. ¿En qué sala están? ¿Es una sala de colegio? ¿Es una sala de algún edificio? ¿Es una sala de campo? ¿Qué es? No se dijo nada de eso. No se sabe. Nunca dije no se nada de sabe. eso. Nunca dijo en qué sala estaba. Entonces, nunca dije en qué sala estaba. Puede ser una sala, un salón de campo, puede ser puede ser la sala de la junta de vecinos, puede ser la sala de un edificio, puede ser la sala de un colegio, porque no sabemos ni siquiera la edad de Juanito ni Pedrito. Son hermanos, son compañeros. ¿Juanito y Pedrito se conocen? ¿Amigo o no? ¿Son amigos? Son compañeros. Compañero de gusto. compañeros? Se conocen. Se conocen, pero no podemos decir que sean compañeros, amigos o hermanos, pero de que se conocen, se conocen. Entonces, no sabemos si tienen una relación cercana. ¿A Juanito le gusta usar chaqueta? No sabemos tampoco. Tampoco sabemos. No sabemos qué estación del no año la es. tenido puesta. Ahí empezamos a suponer.
O sea, que si le hubiese gustado usar chaqueta la habría tenido puesta, porque no sabemos si le gusta usar chaqueta. Ya, no podemos inferir si le gusta usar chaqueta, si tiene una colección de chaquetas, no tenemos idea. ¿Y quién es el dueño de la chaqueta? ¿El dueño de la chaqueta es Juanito? ¿Es Pedrito? No se sabe porque él le pide la chaqueta nomás. Sí, No. pues, y resulta que si la chaqueta es, no sé, pues de la polola de Juanito, y no sé, pues la polola de Juanito usa una chaqueta grande porque le gustan las chaquetas oversize así como grandes, entonces se la prestó a Juanito. Vaya uno a saber. Entonces, cuando ya pues, empezamos a pensar, es que podría ser esto, es que podría ser lo otro, podría ser, si pueden ser muchas cosas, no es ninguna. Juanito y Pedrito se conocen, sí. Ya, eso sí, Juanito y Pedrito se conocen. Segundo, Juanito tiene frío. ¿Qué otra inferencia lógica podríamos sacar de ahí? Juanito, ¿tiene intención de ponerse la chaqueta? No tiene nada, solamente le dijo que cerrara la ventana, ¿no? En Que le realidad pasara la chaqueta. sí podríamos inferir que tiene la intención de ponerse la chaqueta. Ahora, no sé, de cubrirse con la chaqueta, o sea, no sé si de ponérsela, cubrirse, no sé, pero de que tiene frío, tiene frío. ¿Por qué tiene frío Juanito? Pucha, Juanito puede tener frío porque quizá el friolento del grupo, no sé, porque de esas personas así como que, no sé, hace calor, de repente corre una brisa fresca y ya están con un poncho, con un gorrito y un matecito ahí caliente, así tiritando de frío. Puede ser el friolento del grupo Juanito, o puede ser que, pucha, que Juanito, no sé, pues tiene problemas de presión y está con la presión baja, le dio frío. Entonces puede ser, el frío que tenga Juanito puede ser independiente de la estación del año o de que la sala esté fría, porque no sabemos por qué Juanito tiene frío, pero de que tiene frío, tiene frío. ¿Por qué tiene frío Juanito? Porque está tiritando, se soba los brazos, pide que cierren la ventana y pide que le pasen la chaqueta. Entonces, Suponemos. o sea, todos los demás son suposiciones. Lo que podemos inferir es que Juanito tiene frío. Segundo, Pedrito y Juanito se conocen. Ya tercero, un poquito más alejado, que Juanito tiene la intención de ponerse la chaqueta o de cubrirse con la chaqueta, de abrigarse con la chaqueta. Entonces ahí ya tenemos esas tres inferencias lógicas, pero más allá de eso, todo lo demás que dijimos es suposición. Si es verano, si es invierno, si son compañeros, si es una sala de colegio, si son hermanos, si Juanito tiene una colección de chaquetas, de quién es la chaqueta y por qué razón quizás Juanito está enfermo en una de esas y por eso tiene frío. Todo eso son suposiciones, son sobreinferencias y en eso no tienen que caer. Cuando estén ahí en la prueba, tienen que pensar en eso. Si ya están interpretando muchas cosas, pueden ser muchas cosas, no es ninguna. Eso, entonces, resumiendo, para poder inferir correctamente en una prueba, para contestar bien en una prueba, primero, ¿tengo suficiente información para afirmar que es esta alternativa? Segundo, ¿hay algo en el texto que yo pueda subrayar? Tercero, si son muchas interpretaciones, si son muchas suposiciones, no es ninguna. Me estoy alejando mucho del texto. Esas tres cosas las tienen que tener ahí bien presentes a la hora de responder una pregunta de inferencia en una prueba. ¿Ya? Entonces, eso en resumen. Entonces, sigamos. Ahí tenemos la información implícita. Y luego tenemos técnicas para mejorar la lectura. A continuación te presentamos las estrategias básicas para mejorar tu comprensión de textos. Las debes aplicar cada vez que debas leer, ya sea un texto breve o extenso, literario o no literario. ¿Qué puedo hacer yo para entender mejor lo que leo? ¿Qué puedo hacer? Primero, una de las cosas que se recomienda mucho es identificar el tipo de texto, saber si estoy frente a un texto expositivo, si es un texto narrativo, si es un texto argumentativo. Entonces, saber esas cosas es lo que me ayuda a entender el texto. Entonces, si yo entiendo ya, es un texto argumentativo, me está dando una opinión, es un texto narrativo, me está contando por esto de que una niña lloraba porque se le rompió su muñeca. Entonces, es un texto narrativo o es un texto informativo, me está entregando algún tipo de información. Entonces, a ver.
que estoy tratando de mover acá o la ventana, que no, entonces eso. Hay que determinar el propósito de la lectura. Tienen que pensar acá, ¿para qué están leyendo esto? Y esto ya tiene que ver con la motivación personal. Eso también está relacionado con el hecho de cuando uno siente que no está entendiendo el texto o que le aburre el texto o que lo encuentra fome o que no se concentra. ¿Qué es eso típico que pasa que uno está leyendo y uno está leyendo y va como en 3 párrafos y siente que no leyó nada y se tiene que devolver a leer y como que no leyó nada? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, esos problemas pueden pasar por muchas cosas, le pasan a cualquier persona, incluyendo a mí, que me encanta leer, que me fascina leer. Entonces, los motivos son muchos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, podemos intentar relacionar lo que estamos leyendo con algo que ya conozcamos, ¿ya? Segundo, si lo encontramos muy fome, podemos tratar de activarnos, de tomar agua, de comer algo dulce, de caminar un poco ahí, porque si es algo ahí psicológico. Tercera cosa que podemos hacer es seguir leyendo. Si seguimos leyendo, puede ser que el texto en algún momento nos enganche, y si no nos engancha el texto y tenemos las preguntas, resulta que al contestar las preguntas ahí sí que nos va a enganchar y vamos a tener que leer el texto a conciencia. Entonces, una de las cosas que se aconseja ahí es seguir leyendo. También pensar qué voy a sacar yo, determinar el propósito de la lectura. ¿Qué va a pasar si yo leo este texto? Si yo leo este texto, ¿me va a ir mejor en la prueba? Lo más probable es que sí. Entonces, ¿y por qué quiero pasar esta prueba? ¿Qué voy a conseguir con eso? Pucha, va a ser un logro, va a ser una superación personal, voy a cumplir con algo. Entonces, hay una motivación ahí, hay que determinar ese propósito, por qué uno está leyendo, qué es lo que va a pasar al final. Entonces, ver ese propósito como algo cercano, no como algo que está lejos, porque si no, la mente se va a ir para cualquier lado y uno va a tender a procrastinar, que es eso de dejar las cosas para después. Entonces, si pasa eso de que están leyendo y como que no leen nada, ahí hay que desperezarse, hay que tratar de hacer lo que uno pueda, tratar incluso de autoengañarse, motivarse de alguna forma. Y lo otro que podemos hacer es realizar hipótesis de lectura, pensar de qué se va a tratar el texto, pensar este texto me va a hablar de la historia de la niña y su muñeca, de qué me va a hablar el texto. Entonces, ¿cómo saben ustedes cuando están haciendo hipótesis de lectura? Ustedes saben que están haciendo hipótesis de lectura en el momento en que están leyendo y de repente dicen, pero ¿por qué me está hablando de Anita si todo el rato me habló de Juanito y Pedrito en una sala y ahora sale Anita? ¿Qué tiene que ver Anita en este cuento? Entonces ahí en ese momento ustedes hicieron hipótesis sin darse cuenta. Y eso es una parte muy importante de la comprensión de lectura, porque ustedes pensaron, dijeron, ah, ya me habla de Juanito y Pedrito todo el rato, entonces de eso se va a tratar todo el texto. Entonces, ¿qué tiene que ver Anita? Bueno, ahí uno queda así, ¿pero qué tiene que ver Anita? Van súper bien encaminados, si se hacen ese tipo de preguntas, van súper bien encaminados en la comprensión de lectura. También darse cuenta de lo que no entienden. ¿Cómo me doy cuenta yo de lo que no entienden? Si alguna vez en su vida han preguntado, profe, ¿qué significa la palabra injerencia? O profe, ¿qué significa esta palabra? Que se están dando cuenta de lo que no entienden, entonces van súper bien encaminados a comprender mejor el texto. Entonces, para mejorar la lectura, podemos identificar el tipo de texto, determinar para qué estamos leyendo esto, realizar una hipótesis de lectura. Si nada de eso funciona, podemos intentar una cosa más, que es una técnica para leer más rápido. Ojo que en las pruebas generalmente tienen tiempo y eso también hay que considerarlo. Cuando uno lee más rápido, al contrario de lo que se piensa, uno suele concentrarse más, ¿ya? ¿Y qué puedo hacer yo para leer más rápido? Técnicamente es disminuir la cantidad de fijaciones que tiene el ojo en el papel. ¿Cómo hago yo eso? Entonces, pasar el ojo más rápido. ¿Cómo hago yo eso? Lo puedo hacer con la ayuda de un lápiz o del dedo e ir siguiendo la línea.
por la que voy leyendo. ¿Por qué? Entonces, porque ahí primero estoy involucrando los sentidos. Si pueden leer en físico, mucho mejor que leer en digital. De hecho, hay un artículo que se llama ¿Por qué el cerebro prefiere el papel? Es mucho mejor siempre leer en físico porque por una cosa evolutiva nos hemos acostumbrado a retener mejor la información del papel, lo que podemos tocar. Entonces, siempre traten de leer, si pueden, en físico. Y de ir con el dedo ahí siguiendo la lectura. Si no es con el dedo, con el lápiz siguiendo la lectura. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que estén más atentos al texto, que vayan ampliando ahí el campo visual, porque la gente que lee rápido empieza a leer con las partes de acá de los lados de los ojos, y para poder entrenar eso, para decirle al cerebro que abarque más, uno lo hace así con el lápiz y con el dedo, entonces eso es lo que pueden hacer. Entonces ahí ya están involucrando el tacto, la vista, más sentidos en la lectura, y eso hace también que uno esté más atento y que a la larga vayan leyendo más rápido, cosa que es importante a la hora de responder pruebas que tienen tiempo. Entonces esas son las técnicas, consejos que les puedo dar para que mejoren su lectura desde ya. Y funcionan, pues eso. Entonces, eso, si tienen dudas, preguntas, consultas respecto a lo que he hablado, como que para que pasemos a los textos narrativos, porque ahí ya terminamos con las inferencias y con técnicas de comprensión de lectura. Yo en esto primero que estaba hablando, llegué muy tarde, entonces recién me pude conectar ahora porque vengo llegando a mi trabajo como a las 6:20, 6:25, o sea, 6:25, como 20 para las 7. Ujú. Entonces, no sé mucho de qué se trató de primera. Lo primero que hablamos fue cómo inferir las inferencias. Las inferencias son las conclusiones que yo saco a partir del texto. Entonces es una pregunta típica de comprensión de lectura, es una pregunta que puede aparecer en la prueba, en las pruebas. Entonces, de hecho, es una pregunta que aparece en las pruebas, entonces por eso es importante que yo aprenda a inferir correctamente. En la práctica, ¿cómo puedo inferir correctamente? Preguntarme. Estoy hablando en el momento en que estamos haciendo la prueba real ya, ahí con lápiz, se puede preguntar, ¿tengo suficientes datos para afirmar que es esta alternativa y no es la otra? Segundo, ¿hay una palabra que yo pueda destacar en el texto para que diga que yo puedo sacar esta conclusión? Y tercero, darse cuenta ahí si estáis sacando muchas conclusiones, muchas deducciones, se empieza a alejar del texto. Si son muchas conclusiones, si pueden ser muchas cosas, no va a ser ninguna. Entonces eso hablamos respecto a las inferencias, y después de eso les di ahí el ejemplo de, primero vimos el texto de la niña que lloraba, después yo les di un ejemplo de Juanito y Pedrito, y luego de eso vimos acá los datos, los tips, las técnicas para mejorar la comprensión de lectura, que están estas tres: identificar el tipo de texto, determinar el propósito, realizar una hipótesis, y entre medio de eso yo también les di otros consejos para poder leer mejor, leer más rápido y comprender lo que leen. Entonces, eso es más o menos en resumen lo que vimos. De todas formas, no empezamos a la hora porque hubo el problema de conexión, no me cargaba, no podía entrar entre esas cosas que pasan. Entonces, como no pude entrar al tiro y entré después, empezamos, no recuerdo bien la hora, la verdad. Pero no empezamos a las 6:30 puntual, empezamos como pasadito. Entonces, Y yo eso como creo. 20 para las 7 más o menos me pude Sí, conectar. como por Y ahí, venía por ahí. llegando, y venía en ese momento recién llegando a mi trabajo, así que estoy en este momento en el puesto de trabajo. Ya. Entonces, perfecto. Entonces, pero más o menos a esa hora empezamos. Entonces, estaríamos como bien. Sí, y yo me acuerdo que vi la hora y eran las 6:37 cuando me conecté, me pude conectar. Haber empezado la clase a las 6:40, 42 más o menos. No me perdí mucho entonces. ¿No? Gracias por la explicación. Entonces, eso, no, gracias a usted también por preguntar, porque así aproveché de hacer un resumen también para los demás alumnos que aprovechan ahí de haber anotado algo, si es que algo se les arrancó de lo que yo expliqué. Entonces, eso. Textos narrativos.
Una consulta, ¿Sí? las asistencias quedan, con el hecho de uno participar, ya quedan listas las asistencias, ¿cierto? No, dice la asistencia esta clase está siendo grabada, entonces queda en el chat y además de eso pueden poner ahí la asistencia en el grupo de WhatsApp. Que no Sí, sé, porque yo, sí. dos clases atrás yo no me pude conectar. Entonces, la asistencia tienen que ponerla ahí en el grupo de WhatsApp. De todas formas, acá en el chat queda grabado porque esta clase está siendo grabada. Entonces, eso. Ya, gracias. Ya. Entonces, pasemos a los textos narrativos. Entonces, tenemos que los textos narrativos pueden ser reales o ficticios. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente vamos a asociar los textos narrativos con los textos literarios, pero los textos narrativos pueden ser no literarios también. Entonces, estamos viendo los textos narrativos como de manera amplia. Entonces, si son reales, van a ser no literarios, si son ficticios, van a ser literarios. Entonces, eh, el texto narrativo se puede utilizar en dos ámbitos, ahí en la comunicación cotidiana para transmitir una información o en la literatura, y es cuando yo narro, cuando yo cuento, cuando yo relato. Entonces, eso es un texto narrativo, contar, relatar, narrar una sucesión de hechos. Si yo busco principalmente transmitir información, exponer una información, algo más concreto, algo real, ese texto narrativo va a ser no literario. Si yo busco entretener al lector, si busco hacer como algo más de arte, tengo una voluntad más artística en el texto, ese texto narrativo va a ser literario. Entonces, los textos narrativos pueden ser literarios, no literarios. Entonces, no literarios serían los reales, literarios serían los ficticios. Para transmitir información serían los no literarios, la literatura serían los literarios. Esos son los textos narrativos en general. Entonces, ¿qué tipos de textos hay? Hay diferentes tipos de textos. Entonces tenemos acá que en los tipos de textos tenemos que está el narrativo. Si es un texto, ups, se me abrió otra cosa acá en el computador ya. Si es un texto narrativo no literario, podemos poner como ejemplo el reportaje. Entonces ahí está relatando uno más hechos imaginarios en el caso de que sea literario, y si es algo real, como el reportaje es no literario. Entonces ahí está narrando los hechos ocurridos en un tiempo y lugar determinados. Eso va a ser el texto narrativo, va a contar, narrar, relatar. Eso va a ser. El descriptivo va a querer describir, o sea, va a entregar rasgos, detalles, características de algo. Eso va a ser el texto descriptivo. Entonces voy a dar muchos rasgos, características, detalles. Ahí voy a estar describiendo muchas palabritas pequeñas, por ejemplo, un catálogo. El texto expositivo expone, informa, entonces va a desarrollar, va a explicar un tema, va a tratar de que nosotros entendamos una información. Ese es el propósito. Un ejemplo de texto expositivo es la noticia. La noticia trata que nosotros nos informemos. Y el texto argumentativo defiende o refuta una opinión o idea. O sea, el texto argumentativo tiene una tesis, tiene una postura sostenida por el emisor y va a tener argumentos. Un ejemplo es el ensayo. Hay otros ejemplos también de textos argumentativos. Cuando yo doy una opinión, generalmente ahí va a ser argumentativo. Si yo doy una opinión, va a ser argumentativo. Tengo que fundamentar esa opinión y los fundamentos de esa opinión van a ser los argumentos. Y un texto instructivo va a entregar ahí paso por paso las instrucciones, las pautas, las indicaciones para seguir, por ejemplo, en un reglamento. Entonces, eso. Entonces, tenemos ahí ya diferentes tipos de textos: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo. Esto ya, pues que se lo tienen acá que estudiar. Y luego
tenemos tipos de textos narrativos, como ya les había adelantado. Hay textos literarios y textos no literarios. Dentro de los textos narrativos literarios está el mito. El mito tiene relación con el origen de algo, con los dioses. Las leyendas tienen relación con las tradiciones, las costumbres. No necesariamente va a haber dioses ahí. Por ejemplo, la leyenda del Trauco, la leyenda del Caleuche. Entonces, esas son leyendas tan relacionadas con las tradiciones, con las costumbres. Los mitos van a estar relacionados con el origen de algo, con los dioses. Por ejemplo, la mitología griega, Zeus, Afrodita, Atenea, todas esas cosas. Las fábulas van a ser, las fábulas son un texto narrativo que deja una moraleja, que deja una enseñanza y que generalmente está protagonizado por personajes, por animales que están personificados. Entonces puede ser un conejo que habla, una tortuga que habla. El chiste, el poema épico, la novela, la anécdota, la historieta, el cuento, que eso es ya, bueno, poema épico, ahí como el poema del mío Cid, y novela, anécdota, historieta, cuento, eso ya ustedes lo manejan más, lo tienen más claro. Una novela es un libro más largo, un cuento es una narración cortita, una historieta es Condorito. Entonces, esos son los textos literarios. Dentro de los textos narrativos no literarios tenemos la noticia y muchos subgéneros, todos los subgéneros periodísticos. Entonces, todos son diferentes, pero también se considera narrativo no literario la biografía y las crónicas. Entonces tenemos textos no literarios, la noticia, subgéneros periodísticos como el reportaje, y también la biografía y las crónicas son textos narrativos no literarios. Y el objetivo principal de estos textos narrativos es contar una historia, informar o entretener de algún modo. Ese es el objetivo principal. Entonces, ¿qué pasa acá con los textos narrativos? Con los textos narrativos pasa que tenemos una introducción o planteamiento. Esta es la estructura, ¿ya? Interna de un texto narrativo. Esta es la estructura. Vamos a tener una situación inicial, ¿ya? En esta introducción o planteamiento, una situación inicial. En esta situación inicial se nos presentan los personajes. Por ejemplo, la niña que lloraba. Situación inicial es, en la sala estaba Pedrito y Juanito. Entonces, siempre en la situación inicial se nos presentan a los personajes. Y después de eso se presenta un conflicto. ¿Por qué? Porque si no hay conflicto, no hay narración. Si no pasa nada, no hay narración. Tiene que haber al menos una acción que ocurra en el texto para que yo pueda tener una narración. Porque si no pasa nada, si no hay acción, no hay nada, no hay texto. Entonces, tenemos esta situación inicial, que es más o menos una situación armónica, aparecen los personajes y luego se nos presenta el conflicto. Luego se empieza a desarrollar este conflicto, y en este desarrollo del conflicto empiezan a aparecer todas estas cosas que se han presentado, todas estas situaciones que se han presentado entre los personajes. Los personajes están ahí envueltos en este conflicto. Y bueno, si el personaje, dependiendo de qué quiera hacer el personaje, van a tratar de conseguir su objetivo cada personaje. Recuerden que hay personajes principales y personajes secundarios, y bueno, eso a grandes rasgos. Entonces, eso, situación inicial, el desarrollo ahí, donde tenemos el nudo o conflicto, que ahí me pueden preguntar en una prueba también, cuál es el conflicto de la narración, cuál es el conflicto del cuento, cuál es el conflicto de esta obra, de este texto. Y si en un momento uno ya se ve como, no sé, muy perdido, preguntan por párrafos, por ejemplo, dónde está el conflicto, uno va a poder ubicarlo más o menos ahí espacialmente, que el conflicto debería estar en la parte del desarrollo. O sea, en esta estructura interna de textos narrativos, el conflicto no va a estar en el primer párrafo ni en el último párrafo, ¿ya? Va a estar ahí en el desarrollo, en la parte de la mitad. Ahí tienen que ubicar el momento así como de tensión, el momento de conflicto, ese momento donde la chica que era maratonista y que le estaba yendo súper mal en las maratones, y que estaba
perdiendo en sus maratones, va corriendo la chica maratonista y de repente aparece su archirrival. Y la chica maratonista va ganando y aparece su archirrival, la otra niña que le ha ganado en los últimos 5 campeonatos. Y ella va a ganar y la archirrival le empieza a ganar por 1 segundo, le empieza a ganar por 2 segundos. Y ahí vamos a saber quién va a ganar, si va a ganar la chica maratonista o su archirrival. Ese es el conflicto, ese es el punto de máxima tensión. Entonces, esa parte, cuando estamos viendo la película y el tipo está ahí agarrado del risco al borde del abismo y se está cayendo, así se está cayendo, está ahí afirmado y trata de tomar la mano del otro y se está cayendo, entonces llega el otro y lo va a salvar, entonces uno ve así el momento de máxima tensión, así como que, le agarra las manos, no le agarra las manos, entonces dependiendo de cómo se dé la historia, ahí va, no le alcanza a agarrar las manos y se cae, o sí, le va a alcanzar le va a agarrar la mano y ¡paf! Y le agarra toda la mano y lo sube entero. Entonces, ese momento en el que se decide si sí o si no, es el momento del conflicto. Y si eso pueden recordar en el momento de la prueba si le preguntan por el conflicto del texto. Desenlace o solución, ahí se resuelve todo este conflicto, se trata de volver a una armonía inicial, el final puede ser feliz, trágico, positivo, negativo, puede haber un final abierto también, puede terminar todo bien, puede terminar todo mal, hay muchas formas de resolver los conflictos dentro de una narración, hay algunos autores como el de Juego de Tronos que resuelve los conflictos matando a muchos personajes, pero bueno, igual que William Shakespeare, digamos que esa es una forma un poco más drástica de solucionar un conflicto, de llegar ahí a un desenlace, a una solución. Entonces, eso. ¿Qué es lo que hay que hacer a continuación? A continuación, leer el cuento que se presenta, identificar la estructura interna, luego crear tres preguntas explícitas y 3 implícitas. Tienen que crear las preguntas explícitas y las 3 implícitas. Las explícitas son las preguntas textuales, ¿ya? Eso de ¿qué estaba haciendo la niña? La niña lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque se rompió su muñeca. Esa es una pregunta textual. Si yo pregunto ¿de qué color es la caperuza de Caperucita Roja? Pues que es una caperuza roja, pues lo dice ahí textual. Esa es una pregunta explícita. Implícito, la niña estaba triste, la niña sentía un gran aprecio por su muñeca tenía un valor sentimental porque se lo había regalado su abuelita. Pregunta implícita, si volvemos, no sé, al ejemplo de Caperucita Roja. ¿Caperucita Roja tenía ganas de ver a su abuelita? Y que bueno, sí, porque le armó una cestita con comida, se puso su caperucita favorita y cruzó el bosque sola para ir a ver a la abuelita, entonces Caperucita sí tenía ganas de ver a su abuelita, entonces eso sería implícito. Eso es lo que tienen que hacer, tenemos que leer acá, y luego de eso, identificar la estructura interna. ¿De dónde hasta dónde está la introducción? ¿De dónde hasta dónde estaría el nudo conflicto? ¿De dónde hasta dónde el desenlace o solución? Y luego de eso, 3 preguntas explícitas y 3 preguntas implícitas. Y acá tenemos el texto. Entonces, tenemos el texto. Este es un cuento y el cuento se titula Misterio por la noche, de Alejandra García. Entonces, yo voy a leer y ustedes siguen la lectura. La noche de Halloween, a las 12, en la plaza del pueblo, los niños estaban jugando al escondite. Varios de ellos, que estaban escondidos en una alameda a las afueras del pueblo, vieron algo extraño que se estaba formando en el cielo. Primero se hacían formas en el cielo, que resaltaban en la oscura noche. Los niños se asustaron mucho, pararon de jugar y fueron a avisar a sus padres. También la gente mayor que estaba en el bar salió a verlo porque no creían a sus hijos, pero al verlo se sorprendieron. Al cabo de unos minutos se formó una seta, primero de color naranja y luego roja. Las personas más mayores empezaron a hacer comentarios de que también se había formado antes de la guerra civil, pero otras personas pensaron que era un ovni que venía a avisar de que la noche de Halloween era solo suya. Todas las mujeres salieron a la puerta de sus casas y empezaron a hablar de que un día, cuando se escapó un criminal de la cárcel, también se formó.
Cuando toda la gente se fue a dormir, se oían pasos, ladridos y golpes en las puertas. A la mañana siguiente, todos salieron afuera de sus casas. Entre sí se preguntaban que si sabían lo que eran esos ruidos y ya no estaba la seta. Preguntas explícitas. ¿Cuál sería una pregunta explícita? ¿Qué se celebraba esa noche? Que es excelente. Primera pregunta explícita, ¿qué se celebra esa noche? ¿Qué se celebra esa noche? ¿Qué se celebraba La esa noche de noche? Halloween. Noche de Halloween. Halloween. Se celebraba la noche de Halloween. Otra pregunta explícita. ¿Qué pasaba en el cielo? ¿Qué pasó en el cielo? Entonces ahí tenemos otra pregunta explícita. ¿Qué pasó en el cielo? En el cielo se formó una seta de color naranja y luego roja. Entonces ahí tenemos una pregunta explícita. Una pregunta implícita. Los niños se asustaron. Eso lo dice textual. Ahí tenemos otra pregunta explícita, textual. ¿Los niños estaban asustados? Sí. ¿La gente mayor también estaba asustada? Se sorprendieron, sí. Podríamos inferir que sí, porque los niños se asustaron y ellos se sorprendieron. Podríamos decir que además de eso la gente mayor estaba asustada. ¿A los niños les gustaba jugar al escondite? ¿Eso es explícito o implícito? Explícito. Implícito. Entonces, si los niños estaban jugando al escondite el día de Halloween, lo más probable es que les guste jugar al escondite. Entonces, ahí podríamos hacer una inferencia posible. Otra pregunta explícita. Estamos haciendo más de las que nos pidieron. Entonces, otra pregunta explícita. ¿Qué realizaron las mujeres esa noche? Entonces, ¿qué realizaron las mujeres esa noche? Entonces, todas las mujeres salieron a la puerta de sus casas y empezaron a hablar de que un día cuando se escapó un criminal de la cárcel también se formó. Acá yo les hago una pregunta implícita. Esta pregunta es implícita. ¿Los habitantes del pueblo asociaban esa seta con presagios negativos? Sí. Sí. Entonces, eso era un presagio negativo. Esa seta significaba para ellos que algo malo iba a pasar. ¿Por qué? Porque decían, cuando empezó la guerra civil pasó esto. Cuando se escapó un criminal pasó esto. Quizás evento por la noche de Halloween. Lo están asociando a cosas negativas. Entonces, ellos creen que esa seta es un presagio de algo negativo. Eso es implícito porque no dice... Los habitantes del pueblo creyeron que era un presagio negativo. No, dice que pensaron que esto pasó cuando pasó la guerra civil, entonces están haciendo la relación de que es un presagio negativo. Eso está implícito. ¿Los habitantes del pueblo tenían ganas de saber qué pasaba con esa seta? Si tenían ganas de saber qué pasaba con esa seta. No, dice que ya, eso es implícito y podemos inferir que sí. Primero, sacan muchas conclusiones acerca de qué es la seta. Segundo, entre sí se preguntaban que si sabían lo que eran los ruidos y ya no estaba la seta. Entonces todos se quedaron extrañados, era un misterio lo de la seta. Entonces sí, ellos sí querían saber qué pasaba ahí con esa seta. Tarea para la casa. La estructura interna del texto narrativo e identificar acá la parte del inicio, después el nudo ahí, el conflicto y luego el desenlace.
Identificar ahí la primera, la segunda, la tercera parte, identificar la estructura interna, porque ya trabajamos las preguntas explícitas e implícitas, salieron varias ahí, y de hecho ustedes pueden crear más, o sea, podemos pensar en más de 3 preguntas explícitas, más de 3 preguntas implícitas, así que salieron varias ahí, y bueno, la tarea para la casa, esto de que tienen que identificar la estructura interna de este cuento.